Ya, entonces vamos a trabajar hoy día lo que es la reseña histórica del movimiento vertical de caída libre. Bueno, empezamos entonces. Introducción. Vamos a empezar con eso, con la introducción. ¿Qué nos dice? Entre los diversos movimientos que hemos visto hasta ahora y que existen en la naturaleza, que se dan, que se producen, por eso dice la naturaleza, siempre ha existido interés en el estudio del movimiento de caída libre de los cuerpos. O sea, este tema ha sido de bastante interés, les ha interesado a los científicos, ya que se debe a la, ¿no? Este movimiento se debe a la acción de la gravedad nada más. Es bastante interesante entonces este análisis de este movimiento. La caída libre de los cuerpos es un problema histórico, ¿ve? Desde tiempos muy antiguos, los hombres han tratado de encontrar las leyes del movimiento de los cuerpos. Pues no olvidarnos, mira, entonces es así que este tema que vamos a tocar ha sido de estudio de muchos científicos, ¿no? Que se han interesado, han tratado de encontrar la explicación por cómo se daba este movimiento, ¿no? Muy bien, entonces con ese preámbulo empezamos. Entonces, como ustedes han podido ver, darse cuenta que ha habido un montón de, ¿no?, estudiadores que trataron de explicar este tipo de movimiento. Entonces, entre los grandes estudiosos, uno que mejor argumentaba todo esto era el filósofo griego Aristóteles. Aristóteles afirmó en sus escritos que los cuerpos caen a una velocidad proporcional al peso. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando nos dice proporcional, quiere decir directamente proporcional. O sea, si tenía más peso, tenía mayor velocidad. Si tenía menos peso, tenía menor velocidad. Entonces, eso se refiere que la velocidad es proporcional al peso. Entonces, eso nos afirmaba Aristóteles. ¿Qué más? También nos decía, los que están constituidos primordialmente por tierra y agua. Obviamente, antes de explicarles esto, usted sabe que Aristóteles defendía el concepto de que la materia estaba formada por agua, tierra, fuego y aire. Entonces, para no explicar los cuerpos pesados y los cuerpos livianos, utilizaba este concepto. Entonces, él cómo definía los cuerpos pesados, fíjate. Dice, los cuerpos pesados eran los que estaban constituidos primordialmente por tierra y agua. Como estaban formados por tierra y agua, trataban de alcanzar su lugar natural de reposo, o sea, que permanecían en la tierra. En cambio, los objetos que estaban compuestos de aire nada más, trataban de subir en su estado natural, que quiere decir reposo, o sea, el cielo, como el ejemplo las nubes, ¿no? Bueno, así era lo que explicaba Aristóteles a los cuerpos que estaban en la tierra. Entonces, los cuerpos que estaban en la tierra, nos dice que Aristóteles era porque tenían tierra y agua. Y los que estaban en el cielo es porque estaban compuestos solamente por aire. Eso es su explicación de Aristóteles. Y también nos dice pues que la rapidez de un objeto es constante. Pues ya sabemos cómo es eso. O sea, también nos decía que un cuerpo no cambiaba su rapidez. Entonces, si estaba cayendo con 30 metros por segundo, pasaba un segundo, sigue siendo 30, pasaba 2 segundos, sigue siendo 30. Eso nos afirmaba, que su rapidez era constante, no cambiaba. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de la teoría de Aristóteles? ¿Qué más? Entonces, ahí está. La teoría de Aristóteles
se basa en que todos los cuerpos pesados caían más rápido que los ligeros. Ahí está. O sea, ya estamos llegando a conclusiones mucho más claras, ¿no? Entonces, su teoría de Aristóteles se basaba en eso. El cuerpo pesado caía más rápido que el cuerpo ligero. Y ya sabemos por qué, porque él afirmaba que el peso era proporcional a la velocidad. Bueno, ¿qué más afirmaba Aristóteles? Aristóteles también en sus estudios decía que la rapidez de la caída de los cuerpos era directamente proporcional al peso, ya esto hemos explicado. Y conforme se acercaba a su estado natural, su velocidad aumentaba. La teoría propuesta podía parecer lógica, pues un cuerpo pesado cae más rápido que un ligero, ya que la gravedad lo atrae con mayor fuerza. Pero sus argumentos no eran suficientes para poder afirmarlo. Sin embargo, en esa época, en su momento, cuando me dicen en su momento fue la mejor manera de explicar la caída libre, quiere decir que en esa época fue la mejor explicación. De todos aquellos que explicaban, esta fue la mejor explicación porque convencía, ¿no?, lo que nos afirmaba para esa época. Bueno, seguimos entonces. Ahí está Aristóteles. Aristóteles fue un gran filósofo griego que hizo las siguientes afirmaciones ya para... Decía que la causa por la cual caen los cuerpos era su peso, ¿no? Eso afirmaba Aristóteles. ¿Qué más? Que los cuerpos de mayor peso son atraídos más intensamente por la tierra. ¿Qué más? Los cuerpos pesados caen más rápidos que los livianos. Bueno, ahí está una pequeña conclusión de lo que básicamente ha aportado con respecto al movimiento vertical de caída libre Aristóteles. Bueno, vamos entonces, ahí está. En este modo de ver las cosas prevaleció como verdaderas, o sea, esta manera de pensar, esta manera de ver que el cuerpo pesado caía más rápido que el cuerpo liviano, esta manera de pensar se han dado como verdaderas, absolutas, verdades absolutas. ¿Por cuánto tiempo? Más de 2000 años, hasta la aparición de Galileo Galilei. Aristóteles había establecido que cuanto más pesado era el cuerpo, más rápido caía, ¿no? Esta afirmación parecía razonable, ¿no? Uno ve caer una pluma, una hoja o una piedra, al punto que se percata que la piedra cae más rápido que la hoja y está más que la pluma todavía, ¿ves? Bueno, entonces, ¿por qué entonces será que estaba equivocado? Vamos a ver entonces, ¿ya? Ahí está, apareció entonces Galileo Galilei y tenemos a Galileo Galilei. Galileo, por su parte, realizó ciertos experimentos y observó lo que decía Aristóteles. Parecía cierto solo en caso de objetos livianos, ¿no? O sea, que con cuerpos, con objetos livianos se cumplía eso. Pero cuando comparabas entre dos cuerpos pesados que se acercaban, ¿no?, que casi eran similares, es como decir, ¿no?, de 5 kilos contra 4 kilos, tal vez, ¿no? Imagínate. Pues de acuerdo a lo que decía Aristóteles, el de 5 kilos tenía que caer más rápido que el de 4 kilos, imagínate a cero. Y resulta que caían simultáneamente, iguales. Cuando probó con objetos más pesados, ahí está, logró comprobar
que los dos caían simultáneamente. Galileo concluyó que el comportamiento no era el mismo con los objetos más livianos, debido a la resistencia del aire que le ofrecía. Entonces, ahí está, más o menos una primera pequeña explicación, ¿no? Pues vamos a seguir. Pues, date cuenta, mira, a partir de que, a partir de un experimento nomás, ya comienza a dar la contraposición a lo que decía Aristóteles, ¿no? Entonces, él lo que ha hecho es agarrar dos cuerpos pesados, obviamente que la diferencia de sus pesos era casi similares, pero de acuerdo a lo que decía Aristóteles, por más que estén cercanos, por ejemplo, si es de 50 kilos y de 45 kilos, el de 45 kilogramos tenía que caer después, porque el de 50. ¿Y qué sucede cuando los dos cayeron al mismo tiempo? Bueno, entonces no cumplía lo que decía Aristóteles. Bueno, es ahí donde Galileo concluye que los cuerpos livianos se demoran en caer a la Tierra debido al aire. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir entonces con lo que nos dice Galileo. También demostró que al dejar caer dos esferas, mira, de igual radio, quiere decir de igual tamaño, ¿no? Cuando nos dice de igual radio, nos está haciendo la referencia que es igual tamaño, pero era de distinta masa, desde lo alto de la torre de Pisa, que, ¿no? Que todos los cuerpos caen simultáneamente y con la misma velocidad al cual sea su masa. O sea que ahí comprueba que los dos cuerpos caen a la misma vez. Mira, mismo tamaño pero diferentes masas y caen a la misma vez. Pero los seguidores, dice de Aristóteles, le preguntaban por qué una pluma y una piedra caen en distintos tiempos. Galileo responde que ambos cuerpos caen al mismo tiempo, pero en el vacío. Galileo no pudo demostrarlo, no ha podido demostrar eso, esa afirmación que tenía. Ahí tenemos, ahí está soltando los dos cuerpos de igual radio que caen al mismo tiempo de la torre de Pisa. Además, ahí está para ya terminar, corroborar esa idea. Galileo dejó caer objetos de diferentes pesos desde lo alto de la torre inclinada, esa torre se llama Pisa, y comparó sus caídas. En una ocasión, cuenta la historia, Galileo supuestamente reunió una gran multitud para que atestiguara la caída de los cuerpos ligeros y uno pesado desde lo alto de la torre. Se dice que muchos observadores de esta demostración que vieron los objetos tocar al suelo juntos al mismo tiempo, quiere decir, mira, de acuerdo al gráfico, a pesar que ha logrado, ¿no?, demostrar, ellos que han hecho, se burlaron del joven Galileo y continuaron afianzando a sus enseñanzas de Aristóteles. O sea, se quedaban con la misma idea, con las ideas que decía Aristóteles, ¿no? Muy bien, entonces no olvidarnos esta parte también, que es importante. Entonces, había una pregunta que Galileo no podía contestarles. Bueno, por ejemplo, la comprobación de una bola de acero y una pluma que caigan al mismo tiempo, no podía encontrar el vacío para demostrar eso. Es así que se le ocurre otro experimento conocido, los planos inclinados. ¿Ya? Entonces, utilizó dos planos inclinados y dos esferas de distinto peso. Ahí está. Estudió el comportamiento de las esferas sobre los planos inclinados y notó que a pesar que las esferas eran de distinto peso,
su comportamiento era igual, ¿no? Interesante. Interesante, entonces con los planos inclinados lo ha soltado, tenía dos rampas, dice bien claro, ¿no? Dos planos inclinados y dos esferas de distintos pesos. Y al soltarlos resulta que el comportamiento de ellos era igual, ¿no? El objetivo de haber utilizado los planos inclinados era que gracias a la superficie hace que los cuerpos se muevan más lento y se pueda medir mejor el tiempo de caída. Obviamente que cuando él soltaba desde cierta altura, la gran dificultad que ha tenido Galileo Galilei era medir el tiempo. En cambio, cuando utilizaba planos inclinados, debido a que hay rozamiento, podía, ¿no? Medir el tiempo, puede la caída libre, ¿no? Muy bien, entonces eso era también uno de sus grandes objetivos para utilizar los planos inclinados. El gran descubrimiento de Galileo Galilei. Galileo Galilei demostró que en todos los cuerpos la aceleración de la gravedad es igual, sin importar su peso. Es decir, que todos los cuerpos caen al mismo tiempo sin importar su peso. La teoría de Galilei explica si dos cuerpos de diferentes pesos caían desde el vacío, en donde no hay aire, ambos caerían al mismo tiempo. No obstante, Galileo no contaba con el vacío, pero se pudo imaginar uno. No contaba con el vacío, pero se ha imaginado uno. Ya, entonces eso es importante. Él dibujó un cuerpo pesado atado a un cuerpo ligero y dedujo que este cuerpo compuesto, ¿no? Caería más rápido que el cuerpo que pesaba solo. Y el cuerpo ligero no podía retardar su caída, sino que la caída con más velocidad, ¿no? Ahí está su conclusión a lo que ha podido llegar. Pues ahí les mostramos más o menos cuál era su idea, bueno, que tenía acerca de este gran descubrimiento, la imaginación que tenía del vacío, ¿ya? Entonces, en el vacío tenían que caer al mismo tiempo. Muy bien, ya para terminar con las conclusiones finales acerca de este movimiento vertical de caída libre sobre Galileo Galilei. ¿Qué hizo Galileo? Afirmó que la diferencia de velocidades de dos objetos en caída libre no era la masa. O sea, ¿qué quiere decir? Para que un cuerpo, por ejemplo, por acá tenga 50 metros por segundo y acá tenga 80 metros por segundo, para que la diferencia de sus velocidades no tiene nada que ver con la masa, quiere decir. No tiene nada que ver con la masa. ¿Qué más? ¿Qué más nos decía Galileo? Los objetos muy ligeros solo podían hacerlo con dificultades, ya que eran retardados por la resistencia del aire. O sea que cuando caían los cuerpos livianos, tenían dificultad en caer. ¿Por qué tenían dificultad en caer? Porque eran retardados, o sea, el aire era los que no le dejaba avanzar, ¿ya? Ahí está su primera afirmación de Galileo. Segunda, vamos con la segunda, a ver. Segunda conclusión final, pues, ¿no? Se podría decir esto. ¿Qué más decía? Los más pesados apartaban el aire fácilmente y no sufrían retardo. Ya sabemos entonces por qué los pesados caen más rápido. Porque los pesados quiere decir que cuando caían al aire lo botaban como sin nada. Y no sentían pues el aire, ¿no? No sufrían ningún retardo. Muy bien. Y su última conclusión es que en el vacío, donde la resistencia del aire es nula, él explicó así, la pluma
el copo de nieve tenían que caer tan aprisa como las bolas de plomo. Entonces, con esto nos está diciendo que todos los cuerpos caen al mismo tiempo. No interesa su masa, ni su forma. No interesa la forma, nada. ¿Ya? Bueno, esperando que hasta aquí esté claro, ya pasando bastante tiempo adelante, básicamente en el año de 1971, en el Apolo 15, el norteamericano David Scott comprobó la caída libre de la pluma y un martillo. ¿En dónde? En la luna. Ahí está. Ahí tenemos una imagen en la luna donde se está comprobando que la caída libre de un martillo y una pluma caen al mismo tiempo. Caen al mismo tiempo. Muy bien. Ahora sí, una vez hecho lo que es el movimiento, la reseña histórica, ahora sí ingresamos a lo que es el movimiento vertical de caída libre. En el aire, ¿qué sucede en el aire? ¿Qué sucede en el aire? Entonces, si hay aire, la bola de acero y la pluma van a caer en diferentes tiempos. Ya sabemos, la bola de acero porque no sufre ningún retardo, ¿no? La pluma va a caer más lento porque él sí sufre retardo, sufre la resistencia del aire. Pero ¿qué sucede en el vacío? En el vacío, la bola de acero y la pluma caen al mismo tiempo. Entonces, para este tema, para el movimiento vertical de caída libre, el sistema de referencia que vamos a utilizar es la Tierra. Aquí está. ¿Qué más? También para este tema no se va a considerar la acción del aire. ¿Qué más? Para que se dé este tema, la caída libre debe ser cerca a la superficie terrestre. Experimentalmente, la aceleración es constante en todo intervalo de tiempo. También vamos a considerar que la aceleración no cambia en todo el tiempo. Muy bien. Entonces, aquí está, la rapidez con la que caen los cuerpos no es proporcional al peso de la partícula. No depende del peso. Toda partícula cae con la misma aceleración cuando no hay aire. Entonces, atracción de la gravedad más o menos es como esto, ¿ve? Entonces, todos los cuerpos que están cercanos a la Tierra sentimos una atracción, observa, ¿ve? Como más o menos se está observando aquí una atracción entre la Tierra y el cuerpo. Y esa atracción entre el planeta Tierra y el cuerpo se llama pues gravedad. ¿Ya? Muy bien. Ejemplos, entonces. Mira, por ejemplo, acá tenemos caída libre de una pelota de básquet. Este cuerpo este cuerpo cuando cae sin considerar el aire, entonces decimos que está en caída libre. Va a estar en caída libre si no se considera los efectos de la resistencia del aire. Pero si nosotros consideramos la resistencia del aire, entonces diremos que no está en caída libre, porque se considera los efectos de la resistencia del aire. Bueno, entonces, sin más preámbulo, ingresamos a las características. ¿Cuál es la primera característica? Que la trayectoria es una línea vertical, no te olvides, el camino es una línea vertical. Segunda característica, no se considera la resistencia del aire. Tercera característica, la aceleración permanece constante, la aceleración no cambia. Su valor aproximado de la aceleración
es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero para fines prácticos, para fines didácticos, vamos a utilizar el valor de 10 metros por segundo al cuadrado. No olvidarnos. Trayectoria, una línea recta, no se considera el aire. La gravedad vale aproximadamente 9,8 metros por segundo. Fines prácticos, 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, ahora sí hemos hablado de un componente que se llama gravedad. La gravedad, pues, es una aceleración. Por eso es que se llama aceleración de la gravedad. Muy bien. La palabra gravedad también tiene su historia. Proviene del latín gravis, que significa pesado. No olvidarnos. La palabra gravedad proviene, es una palabra latina, de latín gravis. Gravis significa pesado. Muy bien. Segundo, Isaac Newton. Acá ya ingresa Isaac Newton. ¿Quién fue Isaac Newton? Fue la primera persona en darse cuenta de que la causa de que las cosas caigan en la Tierra y que los planetas y las estrellas se mantengan en movimiento era la misma. ¿Quién era ese responsable? La atracción gravitatoria. Ustedes saben por la historia, cuenta la historia, que Isaac Newton estaba reposando en un manzano, o sea, que decir un árbol de manzano, cuando de pronto le cae la manzana, ¿no? A la cabecita, y él se pregunta, pues, ¿no? Y se pregunta por qué las cosas caen hacia abajo y no hacia arriba. Entonces su estudio ha conllevado a eso hasta demostrar y comprobar, ¿no? Que los cuerpos caen hacia abajo debido a esto, a la gravedad. Y no solo eso, no solo eso. También porque los planetas, si tú puedes observar, has podido observar los planetas, las estrellas, se mantienen en lugares fijos, ¿no? No puedo decir fijos, sino es como si estuvieran algo. ¿Sobre qué están? ¿Quién los está sosteniendo? ¿Alguien los sostiene? No. Entonces, eso era un estudio también amplio, no se podía explicar. Había muchas explicaciones anteriormente sobre ese punto. Pero Isaac Newton explica que los planetas se encuentran en esa posición debido a la gravedad. Muy bien. Y esto nos habla en su obra que se llama Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, que quiere decir principios matemáticos de la filosofía natural. En esa obra está explicándonos todo lo que tiene que ver con la caída libre de los cuerpos, que es el responsable de la gravedad, y la no gravitación universal. Muy bien, entonces ingresamos a lo que es gravedad. ¿Qué es la gravedad? ¿Qué entendemos por gravedad? Sabemos que el origen de la palabra gravedad viene del latín gravis, que significa pesado. Pero ¿qué es la gravedad? ¿No? Entonces, aquí está. La gravedad es la fuerza más débil que hay. Existen muchas fuerzas, pero esta es la más débil. Es una propiedad fundamental de la materia. La gravedad es atracción recíproca, es una atracción. ¿Pero atracción entre quiénes? Entre dos cuerpos que tienen masa. Cuando hay dos cuerpos que tienen masa, entonces va a existir gravedad. Entonces, los planetas tienen masa. Entonces va a haber gravedad, va a haber una fuerza de atracción entre ellos. Muy bien, Isaac Newton, como nos dice acá, fue la primera persona en darse cuenta que la fuerza hace que los objetos caen con una aceleración constante en la Tierra.
y la fuerza que mantiene en movimiento los planetas, las estrellas, es la misma. Y a él se debe la primera teoría general de la gravitación. ¿Qué más nos dice? Que la intensidad de la gravedad, también denominada intensidad de campo gravitatorio, y la aceleración de la gravedad es la aceleración que sufren los objetos en caída libre. Y por último nos dice que la interacción gravitatoria es la responsable de que los cuerpos a gran escala en el universo, y se hace, por ejemplo, que los planetas del sistema solar giren en órbitas predeterminadas alrededor del Sol. O sea, ya en lugares fijos, ¿no? Lugares dados ya. Entonces, ¿gracias a qué es? A la gravedad, ¿no? Entonces, muy bien. Ahí tenemos a Isaac Newton. Fue Isaac Newton quien pudo comprobar esta igualdad de tiempos en la caída de los cuerpos con un aparato denominado tubo de Newton. ¿Ya? Todos los cuerpos en el vacío caen con igual velocidad. Esta ley se demuestra experimental por medio de un tubo de vidrio de unos 2 metros de longitud era el vidrio, cerrado por una de las extremidades y terminado en la otra por la llave de cobre. Se introducen en él cuerpos de diferentes densidades, por ejemplo, el plomo, corcho, papel, luego, y se hace luego el vacío con la máquina neumática, volviéndose rápidamente al tubo, y se ve que todos los cuerpos que contienen caen con igual velocidad. Ahí está la comprobación. En el aire, cuando hay aire, aquí está cuando está el vacío. Y todas sus explicaciones matemáticas, ¿no? Y a partir de ahí, si hacemos un estudio más meticuloso, a partir de aquí se llega pues a la segunda ley de Newton, ¿no? Muy bien. Entonces estábamos aquí. El responsable de este tema que es aceleración de la gravedad. Entonces, nosotros, como podemos observar ahí, la gravedad vemos que no es igual en distintas partes de la Tierra. Es por eso que en una lectura anterior se les ha dicho que el valor aproximado de la gravedad era esto, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, básicamente estas preguntas a veces suelen preguntar, por eso era necesario. Por geografía tenemos conocimiento que esto es la línea ecuatorial. Por eso en el Ecuador la gravedad es 9,79 metros por segundo al cuadrado. Esto es el polo norte. Entonces, en los polos, polo norte o polo sur, la gravedad es 9,93 metros por segundo al cuadrado. Entonces, lo que tenemos que recordarnos, ¿dónde es mayor? ¿En los polos o en el Ecuador? ¿Dónde es mayor? Entonces, en los polos. En los polos es mayor la gravedad que en el Ecuador. ¿Ya? Muy bien. Sabemos, hemos dicho que para fines didácticos, el valor de la gravedad que vamos a considerar es 10 metros por segundo al cuadrado. Y es debido a esta gravedad, es que el ser humano, o todas las cosas que nosotros observamos, están en esta posición. Por ejemplo, nosotros estaremos casi como en esta posición así. En esta posición estaremos ahorita como él. Pero en nuestra mente creemos que estamos así. Solo los que están en el polo norte estarían en esta posición. Nosotros estaremos en una posición más o menos así, a 45 grados más o menos. Pero creemos así. ¿Y eso es debido a quién? Debido a la gravedad. Variación de la gravedad
en la superficie terrestre. Ya hemos visto que el valor de la gravedad es diferente en todos los puntos, pero vamos a ver ahora cómo varía la gravedad respecto a una altura. Entonces, aquí, en el valor aproximado en la superficie terrestre es 9,8. Cuando nosotros de aquí ingresamos adentro, hacia el centro de la Tierra, ¿qué va a pasar con la gravedad? La gravedad va a disminuir. Cuando tú llegas al centro de la Tierra, al centro de masa de la Tierra, aquí en este punto la gravedad va a ser cero. Ahí, entonces, cuando ingresas, ¿no?, hacia el centro de la Tierra, la gravedad va a disminuir. Y lo mismo va a pasar cuando te alejas. Si te alejas de la superficie de la Tierra, también la gravedad va a disminuir. Y en un punto muy lejano, la gravedad será cero. Entonces, si te alejas o ingresas, la gravedad va a disminuir, no te olvides. En el centro de la Tierra la gravedad es cero. En el punto muy lejano la gravedad también es cero. Entonces, si hay altura, la gravedad disminuye. Más te alejas de la Tierra, disminuye. Ingresas dentro de la Tierra, también la gravedad disminuye. Muy bien. Casos de los cuerpos con movimiento de caída libre. O sea, ¿en qué tipo de movimientos habrá caída libre? Este tema que vamos a llegar. A ver, vamos a ver. Ahí está. Entonces, en el movimiento vertical va a haber caída libre. En el movimiento parabólico va a haber caída libre. En el movimiento elíptico va a haber caída libre. No te olvides. Entonces, caída libre hay en esos tres tipos de movimiento. Muy bien, entonces, pero primero entonces empezaremos esto a estudiar, pues, ¿no? El movimiento vertical, luego el movimiento parabólico, pues, ¿no? Y más adelante ya será el movimiento elíptico. Pero en los tres tipos de movimiento, recuérdate que hay movimiento de caída libre. Hay movimiento de caída libre. Vamos con el siguiente. Propiedades. ¿Qué propiedades tiene el movimiento de caída libre? Ahí está. A ver, tenemos un gráfico y tenemos las conclusiones que nos dice. Por ejemplo, el primero, el tiempo de A hasta C es igual al tiempo de C hasta E. A ver, el tiempo de A hasta C es igual al tiempo de C hasta E. O sea que nos está diciendo, en otras palabras, que el tiempo que se demora en subir es igual al tiempo que se demora en bajar. Si se demora en subir 5 segundos, se demora en bajar también 5 segundos. Eso quiere decir la primera afirmación. Segunda afirmación. Segunda. Aquí está la segunda. Tiempo de A hasta B, del tiempo de A hasta B, aquí está. Tiempo de A hasta B es igual al tiempo de D hasta E. O sea que si de acá a acá hay 3 segundos, si de este punto de A hasta B se demora en subir 3 segundos, de acá también se demora en bajar 3 segundos. Eso nos está afirmando. Entonces, no olvidarnos. No olvidarnos. ¿Qué más? El tiempo que se demora de B hasta C es igual al tiempo que se demora de C hasta D. De igual manera, ahora está hablando acerca de las rapideces. La rapidez
la rapidez 1 dice que es igual a la rapidez 5. Ah, ya, aquí está, ¿ves? Esta es la rapidez 1 y esta es la rapidez 5. Entonces se puede llegar a concluir, si un cuerpo yo lo lanzo, por ejemplo, con 50 metros por segundo, va a elevarse y lo interesante es que va a llegar también con 50 metros por segundo. Entonces, es importante esa propiedad. ¿Qué más? La rapidez 2 es igual a la rapidez 4. O sea que si a cierto nivel de referencia, por ejemplo, ¿cómo sería en este caso, un ejemplo, en este problema, profesor? ¿Cómo sería? Fácil, ¿no? ¿Cómo sería el ejemplo? Por ejemplo, digamos a través de una ventana, tú ves un cuerpo que se va, alguien lo ha lanzado, ¿no? Y de tu ventana, de tu tercer piso, tú miras, un cuerpo se está elevando. Imagínate que si al cuerpo tú lo observas, que se está elevando con 40 metros por segundo, ¿sí o no? Si está con 40 metros por segundo, entonces la pregunta es, pasa un tiempo y de otra vez tú lo ves cayendo de tu ventana y tú dirías, ¿con qué velocidad está cayendo? Entonces, si tú lo has visto que estaba elevándose con 40, entonces también va a caer con 40 en un mismo nivel de referencia. Y por último, aquí está, la velocidad en su punto más alto es 0, no te vayas a olvidar. Bueno, ahí están las conclusiones. A ver, la primera conclusión que habíamos llegado, que era el tiempo de subida, ahí está, tiempo de subida, el tiempo que se demora en subir, es igual al tiempo de bajada, que es el tiempo que se demora en bajar. ¿Qué más? Durante la subida, el proyectil disminuye su velocidad. O sea, cuando sube, disminuye su velocidad. Por eso se va a llamar movimiento desacelerado. Durante la bajada, o sea, cuando desciende el proyectil, ¿qué va a pasar? Aumenta su velocidad. Y en este caso va a generar un movimiento acelerado. Y ahí está la otra conclusión. En su punto más alto, ahí se va a cumplir la altura máxima. Pero en su punto más alto la velocidad va a ser 0. ¿Qué más? También esto hemos explicado. La rapidez con que impacta, o sea, con lo que llega el proyectil en el suelo, es igual con la rapidez de lanzamiento. Eso también hemos explicado. Si se lanza con 50, va a llegar con 50. Si se lanza con 10, va a llegar con 10. Ahí tenemos un cuerpo de subida y bajada. Entonces, cuando el cuerpo sube, va a disminuir su rapidez. Cuando el cuerpo baja, va a aumentar su rapidez. Y la gravedad aproximadamente, hemos dicho que es 9,8. Solo fines prácticos es 10. Muy bien, hemos terminado con la parte teórica. Ahora empezamos con los ejercicios de la práctica. Muy bien, entonces ejercicio número 1. A ver, vamos a recordarnos, dice, a ver, propuso la primera teoría general de la gravitación expuesta en su obra Philosophiae Naturalis de Principia Mathematica. ¿Quién era eso? ¿Quién ha escrito esta obra? Isaac Newton. Muy bien, perfecto. Claro, Isaac Newton. Segunda pregunta. ¿Qué nos dice? En la superficie de la Luna, la atracción gravitatoria es que en la superficie terrestre. Bueno, acá dos respuestas que puede acomodarse. En la Luna ya tiene una cierta altura, ¿te recuerdas? Entonces, en la Luna la gravedad es menor que en la Tierra. Pero para ser exactos, se dice que la gravedad de la Luna es la sexta parte de la superficie de la Tierra. Entonces, dos respuestas que se pueden acomodar. Entonces, uno podría haber sido que es menor, de la Luna es menor que la superficie terrestre.
O la segunda respuesta podría haber sido que la gravedad de la Luna es la sexta parte de la Tierra. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que si tú pesas 60 aquí en la Tierra, en la Luna vas a pesar 10. Eso quiere decir. Bueno, acá la sexta parte. Ya te he dicho que la otra posible alternativa habría sido menor también, cumplía. Problema número 3. La es la atracción que experimentan dos objetos debido a sus masas. A ver, es una atracción que se da porque tienen masas. Habíamos dicho cuando dos planetas no tienen masa, hay una atracción entre ellos. ¿Cómo se llamaba esta atracción? Entonces, la respuesta podría ser la gravedad o podrías poner la aceleración de la gravedad. Cualquiera de ellos estaba en lo correcto. Entonces, la gravedad o la aceleración de la gravedad es que pues esa atracción que experimentan dos cuerpos debido a sus masas, no olvidarse. Bueno, 4, eso también se ha hablado. La palabra gravedad provenía del latín. ¿Cuál era ese latín? Gravis, era gravis. ¿Y qué significaba gravis? Significaba pesado, no olvidarlo. Ahí está la respuesta. Entonces aquí sí solamente era eso. Era exacto, gravis y pesado. 5. La aceleración de la gravedad terrestre en las proximidades de la superficie terrestre tiene un valor promedio de, o sea, en la superficie terrestre, en toda la superficie terrestre, su valor aproximado tiene un promedio de, ¿cuánto hemos dicho? 9,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Además, problema número 6. La aceleración de la gravedad de un planeta tiene su valor en la superficie del planeta y a medida nos alejamos de esta. A ver, vamos a ver. La aceleración de la gravedad de un planeta tiene su valor en la superficie del planeta. Y a medida nos alejamos de esta, ¿qué va a pasar allá? Claro. Por ejemplo, si es la Tierra, su valor es 9,8. Pero si nos alejamos, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. Bueno, a medida que nos alejamos, hemos dicho, ¿no? Nos alejamos más lejos, va a disminuir. Si ingresamos al centro de la masa, también va a disminuir. Entonces ahí, si fuera Tierra, va a ser 9,8. Y si nos alejamos, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. ¿Ves? Disminuye a medida nos alejamos de esto. Y habíamos dicho que en un punto muy, muy lejano incluso, la gravedad va a ser 0. 7. El valor de la aceleración de la gravedad al introducirnos en el interior del planeta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gravedad cuando vamos introduciéndonos al interior de un planeta? ¿Qué va a pasar? Disminuye. Claro. Y es en el centro del planeta. ¿Cuánto es en el centro del planeta la gravedad? 0. En el centro del planeta la gravedad es 0. 8. El valor de la aceleración de la gravedad en los polos, en el polo norte, ¿cómo es con respecto a la línea ecuatorial? Obviamente es mayor, pues en los polos era mayor, recuérdate, era mayor que en el Ecuador. 9. Se dice que un cuerpo se encuentra cuando su movimiento solo depende de la fuerza gravitatoria y no de otras influencias. O sea, se va a encontrar en qué cuando solamente depende de la gravedad y no tiene nada que ver el aire, otras cosas. ¿Qué es eso? Claro, el tema de caída libre, pues se encuentra en caída libre, podría ser, o podría ser completo, como tú quieras, movimiento vertical de caída libre, ¿ya? Podría ser movimiento vertical de caída libre o simplemente caída libre. 10. Los casos de un cuerpo con movimiento de caída libre. ¿En qué casos había?
¿En qué casos de movimiento se cumplía o se había caída libre? Ah, ya fácil. ¿Te recuerdas? Movimiento vertical. Uno era, ¿te recuerdas el movimiento vertical? El otro era el movimiento parabólico. Y falta uno. Ah, el que da alrededor, ¿no? El que se mueve. El ejemplo que habíamos tenido era la Luna moviéndose alrededor del planeta Tierra. Eso es movimiento elíptico. Ahí está. Entonces, eso sería la respuesta para el ejercicio número 10. 11. Ingresamos ahora a ejercicios ya con alternativas múltiples. A ver, entonces, dos cuerpos experimentan la atracción gravitatoria debido a qué? A ver, atracción. ¿Debido a qué se da esa atracción de gravitatoria? ¿Debido a qué? A sus tamaños, a sus masas, a sus volúmenes, a sus velocidades o a sus temperaturas. Claro que sí, a sus masas, masas. Pues la respuesta es la B, masas. 12. La aceleración de la gravedad en la Luna que la aceleración de la gravedad de la Tierra. Ahora sí tenemos alternativas. A ver, entonces, ¿la Luna es mayor o será menor? ¿Será igual? ¿Será el doble? ¿Será el triple? ¿Cuál concuerda mejor? Obviamente, es la sexta parte, pero no hay. Entonces, si no hay, entonces la respuesta es menor. La Luna es menor. La gravedad en la Luna es menor que la aceleración de la gravedad que la Tierra. Entonces, respuesta alternativa B. 3. La palabra gravedad proviene del latín gravis, que significa, ¿qué significaba? Gravis. Significaba ligero, significaba masa, significaba pesado, grande, granito. ¿Qué significaba gravis? Muy bien, gravis significaba pesado. Pesado significaba, entonces alternativa C, no B. Corregir acá, la C, pesado. 2. La aceleración de la gravedad está repitiendo, si hemos hecho el 2 era menor, acá era también otra vez, ya. Ahora sí, 14. Propuso la primera teoría general de la gravitación en su obra Philosophia Natural de Principia Mathematica. ¿Quién es? Aristóteles, Arquímedes, Galileo, Newton o Einstein. Claro que sí, Isaac Newton, ¿sí o no? Isaac Newton. Alternativa D. Problema 15. La aceleración de la gravedad terrestre en los polos es, a ver, ¿cómo es en los polos respecto a la línea ecuatorial? Recuérdate que en los polos era mayor que en el Ecuador. Entonces acá la respuesta es la C, mayor. 16. En el centro de la Tierra, la aceleración de la gravedad llega a tener un valor de ¿cuánto? En el centro. ¿Cuánto era en el centro de la Tierra? Claro que sí, cero. Cero era. Alternativa E. 17. En la superficie terrestre, la aceleración de la gravedad tiene un valor real promedio. ¿Cuánto es el valor real promedio? Claro que sí, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Alternativa A. 18. Un cuerpo con caída libre puede tener qué tipo de trayectoria. ¿Cuáles son los posibles caminos? Caída libre puede ser un camino rectilíneo, ¿sí? El vertical, el movimiento vertical tiene un rectilíneo. Entonces, respuesta A. Hay que ver, a ver. ¿Puede haber parabólico? Sí. El movimiento parabólico tiene caída libre. El movimiento elíptico tiene caída libre. Entonces, la respuesta era la E. Entonces, no te precipites, de casi lo marcamos la A. Entonces, era la E, porque es rectilínea, parabólica y elíptica también puede ser. 20. La luna, cuando realiza el movimiento alrededor de la Tierra, ¿qué tipo de movimiento va a ser? A ver, cuando la luna se mueve alrededor de la Tierra, ¿va a generar un movimiento de caída libre? ¿Qué dices? Claro que sí. ¿Va a generar un movimiento elíptico? Claro que sí. ¿Va a generar un movimiento circunferencial? No.
Entonces, la respuesta 1 y 2. Alternativa D. 19, porque ahí de la 18 nos hemos pasado a la 20. 19 estaba bastante grande, por eso aquí. En el movimiento de caída libre, ¿qué ha pasado? La aceleración del móvil es la aceleración de la gravedad. O sea, cuando cae en caída libre, la aceleración del cuerpo es la aceleración de la gravedad. ¿Qué dices? ¿Verdadero? ¿Se considera la resistencia del aire en caída libre? No, pues no se considera. Falso, entonces. No se considera la resistencia del aire, esto sí es verdadero. 1 y 3, alternativa E. Ahora vamos a ingresar a un cruci, ¿no? A un crucifísico. A ver, la palabra, el 5 nos dice, a ver, lo voy a anotar en una hoja para poder completar las preguntas. Bueno, y con esto ya estamos terminando. A ver, dice así, la palabra, bueno, la palabra proviene del latín gravis. La palabra, ¿qué palabra será? Ya, la palabra proviene del latín gravis. Muy bien. Ajá. Mejor con el celular vamos a ayudarnos. Ya. Me parece que la transmisión está bien. Está perfecta la transmisión. Entonces aquí más bien voy a hacer una capturita. Y para poder ayudarnos los dos, el crucifísica, ya con eso terminamos. El crucifísica. Ya, aquí está. Ya está. Ahora pasamos a la siguiente, la parte vertical. Ya está. Ya, muy bien. Ya lo tomé las fotos. Ahora sí, ahí está el crucifísica. Y bueno, a ver, vamos a ver. En lo horizontal, ¿qué nos decía? A ver. ¿Qué nos decía en el horizontal? 5, en la 5 primero. Dice la palabra, así dice, proviene del latín gravis. Proviene del latín gravis. ¿Cuál era esa palabra? Claro que sí, gravedad, ¿no? La palabra gravedad. La palabra gravedad provenía del latín gravis. Otra que tenemos en forma horizontal es la 6. ¿Qué nos dice la 6? ¿Dónde está la 6? Acá está. Dice, en el movimiento de caída libre se desprecian los efectos de la resistencia del quién, del quién. Claro que sí, aire. Entonces ahí A-I-R-E, aire, ahí está. Ahora la 7 horizontal, dice, 7 horizontal, o sea, esto que está aquí. Científico que propuso la ley de la gravitación universal. ¿Quién es ese científico que propuso la ley de la gravitación universal? Isaac. Y no. Entonces lo han puesto su apellido. Newton. Ah, ya. Newton, entonces. Newton. Muy bien. ¿Qué más? 9. A ver, ¿dónde está la 9 horizontal? Aquí está. Un proyectil lanzado horizontalmente desde alguna altura, considerando caída libre, realiza un movimiento. ¿Qué movimiento será? ¿Lo lanzan horizontalmente ahí a ver? Claro que sí, movimiento parabólico. Parabólico, movimiento parabólico. Muy bien. 10. Es un tipo de fuerza, dice. La fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre un cuerpo cercano a la superficie. ¿Cómo se llama esa fuerza? Es la fuerza. Esa fuerza se llama peso. Peso. Ahí está. Terminamos entonces con la parte de lo que es horizontal. Ahora pasamos a la parte vertical. 1 dice. A ver, ¿dónde está la 1 vertical? Aquí está. A ver, aquí está. ¿Qué nos dice? La luna se encuentra en caída libre en torno a la Tierra
describiendo una trayectoria. ¿Qué trayectoria será? Vertical puede ser, o para, no hay. Otro. Elíptica. Ah, claro. Elíptica. Elíptico en este caso. La 2. La 2 vertical. ¿Qué nos dice la 2 vertical? Primera teoría general de la gravitación se expuso en la obra Philosophiae Naturalis Mathematica. ¿Qué falta ahí? Principia Naturalis. No, Philosophiae Naturalis. ¿Qué falta? Principia falta. Principia. Entonces la 2 era principia. Muy bien. Ahora la 3. Al soltar un cuerpo en proximidades de la superficie terrestre, este describe trayectorias. ¿Qué trayectoria? Cuando soltamos un cuerpo, ¿cuál es su trayectoria? Vertical, muy bien. Vertical. 4. Aquí. Casi el penúltimo ya. ¿Qué nos dice la 4? La palabra gravedad proviene del latín gravis, que significa, está fácil, pesado, pues no, pesado. Y el último, 8. En el vacío, un cuerpo lanzado en la cercanía de la superficie terrestre realiza un movimiento de caída. ¿Caída qué será? Libre, bueno, caída libre. Y se terminó el crucifijo.